luego de avances muy importantes, y quiero destacar, a partir de recientes, hace apenas unas horas, delaciones de al menos 5 testigos que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales y los órganos auxiliares de justicia correspondientes. Hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos: Tarek El Aizami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. San Marcos, José López, entre comillas, empresario, cuya vinculación directa, la explicaremos luego, es el de lavador de dinero, legitimador de capitales. Y Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente de Fonden, vinculado de manera directa a ambos ciudadanos, a ambos sujetos que he mencionado. Y si me permiten explicar secuencialmente esto, lo vamos así mostrar. Pero como queremos, en el deber de informar, al mismo tiempo mostrar lo que voy aquí narrando, pero también evidencias de estas detenciones, vamos a ver en pantalla, y acá voy a mostrarle las revelaciones de la detención de El Aizami. Para los que pudiéramos llamar los incrédulos de todas las horas, podemos ver la secuencia fotográfica, 3 secuencias que vamos a ir mostrando poco a poco, en donde este sujeto ya está en manos de la justicia para ser procesado e imputado, repito, por gravísimos delitos por el Ministerio Público. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial Un Día Noticioso. Bienvenido, Barry Cartaya, un gusto estar contigo nuevamente, y nuestro invitado, Eligio Rojas, esta noche para analizar esta jornada que ha sido noticiosa, una noticia además esperada por el pueblo venezolano. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás, Eligio? Bienvenido a Venezolana de Televisión. Fíjense, durante un año, un grupo opositor por redes sociales, en medios de comunicación, en las conversaciones del metro, en las camioneticas, en las reuniones de todo tipo, preguntaban una sola cosa: ¿dónde está Tarek? Y hoy resulta que todos sabían que estaba en Fuerte Tiuna. Y hoy resulta que dicen que es una novela, que es una mentira, que es una trama. Son los incrédulos, como le dijo el fiscal, de todas las horas, que simplemente ha sido cómplice de múltiples tramas, y que si hay alguien que sabe creer en fantasía, justamente es ese grupo. Y si no, pregúntenle dónde está la última cola, y dónde está las elecciones libres de Juan Guaidó, o dónde está él hasta el final de María Corina Machado. Lo que hoy hizo la justicia venezolana, sin cálculo político, esto es bien importante decirlo, porque era muy fácil quizás hacerse de la vista gorda o hacer cualquier otra decisión, pero en 2023, como jefe de Estado, Nicolás Maduro emprendió junto al Ministerio Público nada más y nada menos que desmantelar la mafia más grande posiblemente de nuestra historia. Hay que ver qué repercusiones tendrá esto, pero estamos hablando de tentáculos que permearon todo lo que era la industria petrolera, la industria de los criptoactivos recientemente creadas entre 2018 y 2019, y que desviaron en el peor momento de la República con bloqueos y sanciones para hacerle un flaco favor al pueblo venezolano. De todo ello hablaremos en profundidad, porque es un día muy especial para la justicia venezolana. Eligio. Buenas noches, Eligio. ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos. Complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí tengo mis apuntes. Yo creo que hay que poner primero en contexto a nuestros televidentes, a todos los que nos siguen, sobre esta situación. Tú bien lo has dicho, desde hace un año la expectativa corría o se mantenía por las calles sobre la detención de el exministro, el expresidente de PDVSA, Tarek El Aizami. Ahora, ¿cuál es el contexto en que se produce esta detención?
Hay que recordar que la operación anticorrupción, nosotros la hemos denominado así. Cuando digo nosotros, hablo de Últimas Noticias. Allí hemos escrito varios reportajes y también en la iguana.tv. Hemos denominado este camino, esta investigación, Operación Anticorrupción, que inició el 17 de marzo exactamente del año 2023, con la detención de varios personajes, entre ellos el presidente de la SUNACRIP, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Josely Ramírez, el entonces diputado Ugbel Roa, el vicepresidente de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, entre otros. En aquella ocasión el fiscal general nos dio una cifra de 80 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 61 órdenes de aprehensión. Hoy el fiscal general nos recuerda que de esas 61 personas detenidas hay 54 acusadas, es decir, 54 sobre las cuales el Ministerio Público solicitó abrirles un juicio. Pero en esa ocasión el fiscal habló de 5 tramas de corrupción: PDVSA Cripto, Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldía, Sí. donde habían detectado redes de corrupción. Esa alcaldía, la de Tejería, que está vinculado ya a bandas organizadas. Exactamente, grupos de delincuencia organizada que en algún momento fueron captados por grupos políticos para caotizar el país. Y el fiscal mencionó esa palabra hoy en su rueda de prensa: caotizar la economía, caotizar el país. Es importante puntualizar. Esta segunda fase de la investigación en contra de esta trama de corrupción hace una zanja en lo que ha sido este proceso, como lo decías, Barry, del gobierno bolivariano para dar un golpe a la corrupción. Sí. Un año el pueblo esperando que donde estaba Tarek El Aizami. El fiscal general de la República lo decía hoy más temprano, un año en el que otros casos además han llevado décadas y sin duda van a llegar hasta un siglo, y en donde no sabrán quién fue realmente el culpable de. Hablaba de los asesinatos, como el caso de Kennedy, que nunca se resolvieron, y ahora mismo, un año después de que ocurre esto, se produce la detención de 3 de las figuras que suman y que estarán sumando sin duda en los próximos días los resultados de estas investigaciones. Pero es algo importante también destacar no solamente el hecho de que se hayan producido estas detenciones, sino que ahora mismo, lo decía Barry al principio, pero también es importante recalcarlo, que la oposición venezolana va a estar diciendo cosas para rescatar de alguna forma el daño que han querido seguir haciéndole al pueblo de Venezuela. Bueno, tenemos algo que escuchar, nos dice nuestro compañero productor querido Laudelino, para compartir con ustedes. Hoy vamos a retomar lo que dijo más temprano el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acerca de este hecho en el que se ha trabajado además con bastante ligereza, con bastante premura, para dar resultados al pueblo de Venezuela. Una noticia que ha sido inesperada para muchos, pero que sin duda ha sido una de las noticias que el pueblo venezolano más ha reclamado. Yo creo que el tema de la justicia en Venezuela avanza a buen pie, y en este año electoral muy importante darles respuestas al pueblo venezolano. Claro, vamos a escucharlo de inmediato, porque además, para comentarlo con Eligio, con María Antonieta y con todo el pueblo venezolano, porque aquí hay algo interesantísimo, ya lo rescataba cada uno en sus palabras de introducción, pero es el hecho particular de que la justicia tiene su tiempo, de que la economía tiene su tiempo, de que la política tiene su tiempo, de que el tiempo inexorable de la vida pasa. Usted no puede reclamar justicia antes o a destiempo, porque, bueno, todo está en la investigación y ahora vienen las especulaciones. Lo cierto del caso es que a quien tanto pedían, a quien tanto reclamaba, hoy va a responder ante la justicia, y así lo anunció el jefe del Ministerio Público, el titular Tarek William Saab. En el caso de Samar López, sujetaba a través de un banco digital. Ese era su soporte, ¿no? A través de un banco digital. Era el operador financiero que facilitaba, vamos a decirlo así, las conexiones entre dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de esta mafia criminal. O sea, de empresario tenía lo que tenemos, lo que estamos acá de astronauta. O sea, absolutamente nada tiene esto que ver con
la fachada que se quería dar a este sujeto de empresario. En el caso de Simón Serpa, obviamente a través de gente de confianza que él tenía en el Ministerio de Finanzas y del Fonden, de la ISAMI, le tenía a esa gente ahí al lado que trabajaba con él de manera de la mano. En el caso de este sujeto, se encuentra vinculado a una estructura delincuencial en el Fondo para el Desarrollo Social Fonden y el Ministerio de Comercio. Él, en complicidad con la ex viceministra Joana Amorín, ficha, mano derecha de la ISAMI, valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores, empresas de maletín, los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Por un lado, Simón Serpa, presidente de Bandes, presidente de Banco Bicentenario, ministro de Finanzas, vicepresidente externo de Petróleos de Venezuela y un operador financiero llamado Samar López, que estuvo a cargo nada más y nada menos que de múltiples inversiones. Porque ¿qué hacía? Ustedes saben que Venezuela se quedó desde el año 2017, 18, 50. Después en 2019 esto recrudeció por el reconocimiento de Juan Guaidó. Todas las cuentas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, el oro en Inglaterra, CID como número, todo lo que Venezuela tenía en el extranjero fue reconocido como la figura de Juan Guaidó. Nos quedamos con una mano adelante y una mano atrás, como dice el viejo refrán. ¿Qué hacer? ¿Cómo vendes? ¿Cómo compras? ¿Cómo pagas? ¿Cómo cobras? Es imposible, ¿verdad? Bueno, se creó el Petro y lamentablemente permitieron todo este mecanismo. Venezuela fue el primer país venezolana, pero además en la credibilidad del pueblo venezolano, que yo retomo lo que dices, Barry, el gobierno bolivariano ha creado estrategias para hacer frente a todos los ataques que ha recibido Venezuela en materia económica, financiera, diplomática, pero esta ambición de un pequeño grupo ha hecho daños y estragos no solo a la economía, sino también a la moral del venezolano, cosa que es importante resaltar, que el día de hoy justamente decimos antes y después a esta desmoral que de alguna forma la que cayó el pueblo venezolano. Pero Eligio, es un año electoral, es un año en el que se avanza hacia tener esperanza, como lo dice el eslogan, la esperanza está en la calle. ¿Cómo vemos esta movida de la justicia venezolana? Como decíamos al principio, esto lo estaba esperando el pueblo de Venezuela con mucha paciencia, porque aquí hay una situación de que se describió toda una operación donde succionaron del Tesoro Nacional, de la venta del petróleo, una cantidad de recursos incalculables todavía, porque aún no hay una cifra oficial, y la gente pedía un castigo. La gente, yo observo que tiene confianza en las instituciones y esa confianza se manifiesta justamente en esa petición, en ese anhelo. Fíjense que lo que hoy acaba de presentar el fiscal general para nosotros fue sorpresivo para los periodistas, porque entran en acción dos actores, el exministro Simón Serpa y el empresario, aunque el fiscal decía empresario entre comillas, Samar López. Y con él pudiéramos decir que está entrando la sexta trama de corrupción, a las 5 que mencionó el fiscal en marzo del año pasado, pudiera añadirse esta, porque aquí entran dos instituciones en juego, que son el Ministerio de Comercio y el Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden. El fiscal general describía algo así como una nueva trama, porque hablaba de empresas de maletín utilizadas por una funcionaria, no especificó si está detenida o si tiene orden de aprehensión, una viceministra que la presenta a él como mano derecha del expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami. Entonces pudiéramos estar en presencia de la sexta trama de corrupción que se añaden a estas 5 que el fiscal general describió en marzo del año pasado. Y además, Eligio y María Antonieta, siempre la presencia de un empresario.
empresarios. No, el año pasado, ¿cuánto de esas inversiones que se están haciendo en las Mercedes, cuánto de que tenían aviones, cuántos empresarios de estas minas? Es decir, siempre buscaban a un operador económico para encubrir todo lo que eran las transacciones, lavar el dinero y hacer todas las extorsiones alrededor del funcionamiento de Petróleos de Venezuela. Fíjate que María Antonieta mencionaba algo del impacto en la economía y el fiscal decía hoy, aunque digamos le faltó por desarrollar ese punto, digo yo desde mi perspectiva periodística, sobre el impulso que esta gente le dio al dólar paralelo. Al dólar paralelo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023. Y justamente yo lo decía en un programa de La Iguana que en diciembre, cuando el presidente Nicolás Maduro detecta este movimiento extraño del dólar paralelo, él empieza como una investigación particular y detecta toda esta maraña. Obviamente es el presidente de la República, tiene múltiples ocupaciones y delega en el Ministerio Público la continuación de esta investigación. Pero ya para diciembre del año 2023 se preveía que estos actores que están ahorita tras las rejas, hoy dormirán en una cárcel 3 de ellos, ya los otros han estado en su proceso penal. Todos estos actores estaban confabulados para perturbar la economía venezolana. El fiscal decía implosionar la economía. Así es. Implosionarla a través de la alza desmedida, de la burbuja económica, mediante las operaciones estas con las criptomonedas, etcétera, etcétera. Ese es el impacto que, digamos, está por cuantificarse. Está descrito el hecho, está descrito que hubo una perturbación porque ellos trataban de impulsar el dólar paralelo. Pero además con un guión claro, porque lo mencionaba también el fiscal general de la República, que uno de los planes era justamente elaborar, planificar y avanzar hacia un estallido social en este año 2024. Afortunadamente se avanza en la investigación y en esta fecha se retoma, pues, según las declaraciones del fiscal, justamente la justicia para aprender a estos 3 implicados y que vendrán muchísimos más. Pero yo quiero invitarlos a que escuchamos, antes de escuchar al fiscal general de la República, que lo vamos a escuchar, cómo era la forma en la que triangulaban ellos como empresarios, cómo hacían para burlar el Banco Central de Venezuela, cómo hacían para usar a su favor para estos sistemas de corrupción, para estas tramas, y que además sumaba el fiscal general de la República más temprano en el programa 360, que no era solamente que estaban lavando dinero, comprando, sacando dinero del país, sino que también están involucrados en tramas de trata de blancas o de prostitución, algo que también es muy grave y que los involucra una vez más en delitos que, según el fiscal general de la República, y lo vamos a revisar más adelante, hablaba de los cargos que se le imputan a cada uno, pero que se sumaría también estos cargos que seguramente van a estar investigándose y de los que tendremos más detalles. Toda una película, Barry. Sí, sin duda. Y además, todo lo que acabamos de mencionar se une a algo muy interesante, y es que el momento en el cual lo hicieron, Eligio y María Antonieta, porque ellos lo hacen en el momento estelar. 2020 asume las riendas Tarek El Aizami de Petróleos de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Algunos pocos por ahí lo recordaban, pero muy pocos se recuerdan en 100%. La comisión Ali Rodríguez Araque, Eligio, María Antonieta. Esa comisión Ali Rodríguez Araque lo que buscaba era destruir la corrupción de Petróleos de Venezuela. ¿Y quién era el presidente de la comisión? Tarek El Aizami. Es decir, había una corrupción interna heredada de los últimos 5 presidentes de Petróleos de Venezuela. 4 tienen que responder ante la justicia. Uno está huyendo, Rafael Ramírez, Elogio del Pino está tras las rejas, Nelson Martínez murió en prisión y ahora está en la cárcel, o al menos detenido, hay que esperar su proceso. Tarek El Aizami no es poca cosa. Entonces colocas una ficha de confianza para una estructura de limpieza total de la principal industria nacional, y resulta que también se pervierte y que además permea a otras industrias como la CBG y tantos otros. Es importante escuchar al fiscal porque él detalló allí cómo lo detuvieron y de qué manera, con 5 testigos, todos anónimos, se logró la aprehensión. Explicó la estructura delictiva, producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta del crudo
y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar este dinero digital en plataformas como otras monedas extranjeras. O sea, la variaban en varias monedas extranjeras, lo que hacía indetectable para los organismos supervisores, utilizando plataformas, repito, como por ejemplo Kraken Crypto Exchange. Con esta estructura evadieron toda normativa financiera del Banco Central de Venezuela, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano, lo que expliqué previamente en el preámbulo de esta rueda de prensa. Es decir, el objetivo de este grupete malévolo era nada más y nada menos que acabar con la economía del país, sin importarles el daño que ya de por sí tienen las 930 medidas coercitivas unilaterales que se convierten en violaciones masivas a los derechos humanos en contra de nuestra población, que atentan contra el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al bienestar. Bueno, lo decía el fiscal general de la República, además de las medidas coercitivas unilaterales, ya lo habíamos tocado acá, y que Venezuela ha hecho lo posible por darle la vuelta y enfrentar esta situación, pues ocurre este golpe en el año 2023. Yo quisiera que viéramos el vaso más bien medio lleno y hablar sobre lo positivo que ha sido esta vuelta, esta respuesta, además del gobierno venezolano, para darle paso a la confianza de los venezolanos. Yo creo que es positivo, el año 2023 fue duro para todos. Sí, y además, María Antonieta y Eligio, y lo decimos rescatándolo del principio, sin cálculo político. Hay que ver cuántos gobiernos en el mundo son capaces de hacer lo que hizo. Ojo, gobierno es una cosa y Estado es otra cosa. Pero acá se mezclan desde el punto de vista de la decisión, porque el mismo jefe de Estado es el presidente de la República. Y sin cálculo político, una ficha clave dentro de su gobierno, porque lo decíamos hace un rato, colocó ¿cuál es la principal industria del país? Petróleos de Venezuela. ¿Cómo estaba Petróleos de Venezuela en ese momento? Recibimos ese año, en 2020, cuando asumió Tarek El Aissami, Eligio y María Antonieta, $700 millones. Una empresa que recibió 10 años antes, $56.000 millones. Es decir, más del 99% de pérdidas. Y aún así se mantuvo a flote. Y aún así, bueno, los trabajadores, y poco a poco, y fue elevando. Esa empresa produjo en el año 2020 solamente 300.000 barriles. 300.000 barriles por día, que producía 3 millones un lustro antes. Ahora está cercano a los 900.000 barriles. Es decir, en medio de todo esto, ellos buscaban destruir, a la par de las sanciones y el bloqueo, lo que era Petróleos de Venezuela, y a la par, Eligio y María Antonieta, la economía venezolana. Y yo insisto, y la moral. Eligio, antes de seguir, quisiera, Barry, tomar eso que dijiste sobre el modelo que quizás haya ocurrido esta situación en alguna otra parte del mundo. Hay una pregunta que nos han enviado que dice: ¿puede Eligio hablar sobre si hay antecedentes históricos de un operativo similar? Y si es así, si puede compararse con la operación Lavallato. Lo preguntan por aquí. Bueno, excelente pregunta. Es un tema para investigar. Okay. Me agarra así de sorpresa. Es un tema para investigar. Aquí en Venezuela hemos tenido la operación Mano de Hierro, concretamente para deslastrar de la corrupción al sector minero. Mano de Hierro, entre las operaciones que recuerdo en este momento. Pero ciertamente quien hace esa pregunta me pone una pauta para investigar. Lo responderemos después de y además, unos comerciales. Uno nada más tiene que hacer historia un poquito, sin conocedor, ni un ducho. ¿Quién estuvo preso en la Cuarta República? El chino de Recadi. Más nadie. Busque un preso usted en la Cuarta República, porque Carlos Andrés, juzgado entre comillas, terminó Ramón J. Velázquez su periodo en 92-93. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién estuvo preso en la Cuarta República? Ni siquiera quienes asesinaron directamente al pueblo, quienes desaparecían. ¿O estuvo preso alguien por Jorge Rodríguez, padre? ¿O estuvo preso alguien por todo lo que pasó con Livia Guberner y tantos otros? Es decir, el gobierno bolivariano sí que ha catalizado algo, y acabamos de nombrar a 5 presidentes de Petróleos de Venezuela, 1 huyendo y 4 tras las rejas. Es decir, que ha habido justicia. Ahora, ¿por qué llegan a ese punto? ¿Qué hay en la perversidad? ¿Qué pasa con la corrupción? Es un tema de análisis profundo, pero que hay acciones, sin duda alguna, como nunca antes.
Sí, hay un tema que tocó el fiscal general hoy en su comparecencia ante los medios, y es la vinculación de la ISAMI. No lo habíamos escuchado así tan expresamente del fiscal general, la conexión o la presunta conexión, digo yo como periodista, él lo afirma como fiscal, de Tarek El Aissami con Estados Unidos. Exacto. Estos planes para derrocar por la vía violenta al presidente Nicolás Maduro. Y en razón de ello, dice el fiscal en medio de su declaración que minutos antes o en el momento de producirse la detención de El Aissami, ya en Estados Unidos sabían de ese procedimiento según la fuente. Ahora, el fiscal habla de un plan para implosionar la economía, para destrozar la economía venezolana. Y es por eso que uno de los delitos que tiene previsto el Ministerio Público imputarle a El Aissami, a López y a Serpa es el delito de traición a la patria. Es un delito corto, yo lo voy a leer porque me parece ilustrativo y, digamos, explica todo el comportamiento de este grupo que está siendo procesado penalmente, pero todo el comportamiento que ellos tuvieron para destruir la economía, para caotizar al país, para, digamos, llevarnos a una situación de desquiciamiento. Este delito, que es el artículo 128 del Código Penal, dice: cualquiera que, de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Este es el delito de mayor entidad que le están imputando a estas personas, porque a ellos también le van a imputar legitimación de capitales o lavado de dinero, asociación, valimiento, que es algo así como chapear o valerse del cargo que yo tengo o de la amistad que yo tengo con cualquier personaje. Pero este es el delito de traición a la patria, el delito de mayor entidad que el Ministerio Público tiene para imputarle a El Aissami y a los demás detenidos anunciados en el día de hoy. Y además que lo describe perfecto, María Antonieta, lo describe perfecto, porque si tú tienes una responsabilidad de manejar los recursos del país como vicepresidente de Economía, porque decimos que era presidente de PDVSA, no presidente directamente, pero sí de la junta que se creó, la Comisión Ali Rodríguez Araque, pero es el vicepresidente de Economía en medio de una guerra económica. Tenías esa responsabilidad. ¿Qué otro adjetivo que traidor a la patria puede utilizarse? Que por cierto, hay una publicación en la cuenta X que quisiéramos revisar en pantalla que vincula justamente a Tarek El Aissami y a quienes estuvieron hoy siendo detenidos con el Estados Unidos. Lo dice allí la publicación en la cuenta X de Maybor Petit. Tarek El Aissami y Samar López Bello arrestados en Venezuela coincidencialmente el mismo día de la sentencia de Cliver Alcalá. Ambos tienen cuentas con la justicia de Estados Unidos y los dos habían establecido comunicación con agentes de la justicia norteamericana. Habían planes. Alcalá lo acaba de mencionar Estados Unidos y que le hace seguimiento a todo esto. Cliver Alcalá es uno de los protagonistas de la operación Gedeón, otro de los planes desarticulados, detectados con miras a secuestrar al presidente y entregarlo a Estados Unidos, porque en esa operación Gedeón participaron dos exmilitares estadounidenses y participaron exmilitares venezolanos. Maybor dice coincidencialmente. Bueno, yo diría que todas esas historias se empatan. Cliver Alcalá, vuelvo a repetirlo, uno de los protagonistas de la operación Gedeón, entre otros planes destinados al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Y aparte de la recompensa que daba Estados Unidos por Samar López era de $5 millones. Ellos lo consideraban como un pez gordo dentro de varias tramas. Hay que ver, porque tampoco hay que confiar ciegamente en la justicia estadounidense, porque le han colocado precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Es memorable, en febrero del año 2020, antes de la pandemia en Venezuela, William Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos, dijo que la cabeza de Nicolás Maduro valía $15 millones. Es decir, esa misma justicia muchas veces juega en contra de los intereses de cada país según su autonomía.
Pero una duda que ha surgido entre periodistas y todos quienes hoy han hecho carne con esta noticia, Eligio, ha sido justamente que Samar tenía cuentas con la justicia de Estados Unidos, como se sabe, y muchos pensaban que Samar ni siquiera estaba en el país. Resulta que Estados Unidos en algún momento como que voltea la tortilla, en el caso de él, le devuelve propiedades y Samar resulta que estaba en Venezuela. ¿Qué significa esto desde tu perspectiva periodística, como tú lo dices, Eligio? Fíjate que yo estuve en la rueda de prensa del fiscal general y cuando escuché ese detalle, por supuesto que a uno le vienen muchas cosas por inferir, muchas inferencias. Pudiera ser un pacto de la justicia estadounidense para con este tipo de personajes que vienen a cumplir una misión aquí, porque una vez que él triunfó en ese juicio allá en Estados Unidos, lo vemos aquí en este tipo de operaciones que a la larga lo que quieren es, tienen un propósito político. Destruyes la economía, caotizas el país para provocar un cambio en la presidencia de la República, en el Ejecutivo Nacional. Y estuve leyendo parte de la investigación que le hacen allá en Estados Unidos y mencionan esa expresión operador financiero para el narcotráfico, que es la misma figura que el fiscal general o cómo presenta el fiscal general hoy a Samar López como un operador financiero para el sostenimiento de una mafia cuyo jefe, según la investigación de la fiscalía, termina siendo Tarek El Aissami, pero es la misma figura con que Estados Unidos investigaba, operador financiero en Estados Unidos, o en la investigación o en el pensamiento de Estados Unidos, operador financiero para el narcotráfico. Exacto, para lavar el dinero, para poder tener una... Sí, pero lo vinculan al narcotráfico y a Tarek El Aissami. Y aquí la justicia venezolana, el Ministerio Público, también le da ese señalamiento, pero con otra perspectiva o con otra función, que es la del sostenimiento de esta mafia que estaba enquistada en PDVSA. Que es una figura, como lo dices tú, Eligio, que surge y que ahora mismo se le cuelga esa etiqueta a Tarek, como lo dijo el fiscal general de la República, Barry, Eligio, pero cuando nos enteramos de ello en 2023 todos quedamos congelados, porque realmente sabíamos los cargos que ha tenido Tarek El Aissami, pero ¿qué fue lo que ocurrió y cómo hizo Tarek con sus secuaces, si se le puede llamar así, para llevar a cabo esta trama de corrupción? Hoy lo dijo muy claro y con detalle el fiscal general de la República. Yo quisiera que escucháramos, lo invitamos a escuchar, para repasar cómo ha sido ese mapa con la trama de corrupción de Tarek El Aissami y los detenidos del día de hoy. Escribe que El Aissami, una vez posesionado de la Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente, sin ningún proceso administrativo, los embarques de crudo, coque y full oil. Igualmente le ordenó asignar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas las operaciones de compra de crudo de PDVSA. Las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel donde se colocaban los datos básicos del producto y una llamada telefónica de El Aissami a Antonio Pérez Suárez. A esta empresa le fueron asignados 15 buques por un monto de más de 153 millones de dólares. De esos 15 buques, dice haber pagado 22 millones en efectivo directamente a Antonio Pérez Suárez en su oficina, donde además vio que ya había pilas de dólares en efectivo. Explica que Pérez Suárez dilataba a propósito la carga del producto en los bancos para generar gastos no previstos a los contratistas y que luego enviaba a un emisario que cobraba una comisión para agilizar los despachos. Dice que en el primer barco que le asignaron de full oil tuvo que pagar a este emisario de nombre Edward Coronado la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo. Afirma que el propio El Aissami le pidió que le hiciera 3 transferencias a una cuenta en el extranjero por un total de 1.5 millones de dólares. En otra oportunidad tuvo que ejecutar trabajo de obras civiles a por 500 mil dólares y tuvo que darle 450 mil para gastos personales.
Son testigos, 5 en total, que están dilucidando toda esta trama. Porque la trama del 2023, que algunos decían, bueno, pero si Tarek estaba allí, ¿por qué no está tras las rejas? ¿Pero quién más estaba allí? Y todo lo que se reclamaba. Bueno, la investigación tiene que ya hacerse. Y fue difícil, María Antonieta y Eligio, porque todo esto mayoritariamente se hizo en criptomonedas. Y todos sabemos que hay un boom de criptomonedas, pero todavía hay mucho recelo. Y todavía no se puede juzgar el tema de las criptomonedas. Y si no miren el Bitcoin, que hoy cuesta $40,000, $50,000 y que sube por unidad, y el petro, o no fue una solución el petro para nuestra economía en un momento determinado, el anclaje que se hizo del salario del venezolano, las conversiones que se hizo en tantos inventos y tantas transacciones y tantas políticas, tantas acciones que se han aplicado para intentar reducir el impacto de las sanciones y el bloqueo. Pero todo esto mayoritariamente se hacía en efectivo. ¿Y dónde sacaban el dinero en efectivo? $2 millones en efectivo. ¿Y cómo se hacían los pagos de las comisiones? ¿Y cómo desviaban? Pagaba un buque Venezuela, salía de Venezuela, tercerizado porque no podemos vender. Y eso es importante explicarlo, Eligio y María Antonieta. Es como si usted no tuviese cuenta bancaria, usted no puede hacer pago móvil, usted no tiene efectivo. ¿Cómo paga? Así quedó Venezuela en un momento determinado, sin cuentas en dólares, sin cuentas en euros, sin financiamiento. ¿Cómo pagas? ¿Cómo recibes el pago? Si le vendes petróleo a X país, ¿cómo X país te paga? O si compras algo para refinar el petróleo, porque todo eso es importado mayoritariamente, ¿cómo lo pagas? Si no tenías, bueno, ahí surgieron las criptomonedas y fue una ventana, lamentablemente, para este grupo criminal, para la malversación y la corrupción. Pero más allá de eso, Barry, yo creo, Eligio, que este camino nos lleva a la autopista, una vez más, de la traición a la patria. O sea, no solamente se estaban desviando el dinero, sino que también es un hecho que estaban conspirando también y colaborando con las sanciones en contra de Venezuela, yo pienso. Porque les convenía el bloqueo en todo caso. Sí. No, era uno de los principales beneficiados. Claro, porque a medida de que no tuviese Venezuela la solvencia y la liquidez, no tuviese las cuentas, tenía que recurrir a las criptomonedas o tenía que recurrir a tercerizar los buques, porque algunos piensan, bueno, se flexibilizaron los... No, se dieron licencias a Chevron, eso fue lo que se hizo. Licencias a Chevron, licencias a Eni, licencias a petroleras europeas, pero sigue el bloqueo intacto. Sí. Eligio. Ellos son conocedores de las leyes, ¿no? Tarek El Aissami estudió en la ULA criminología, ¿no? Creo. Sí. Fue ministro de Interior y Justicia, conocedor de la ley. Y él bien sabe que Venezuela estaba en una situación de asedio, todavía sigue en una situación de asedio, y el presidente Nicolás Maduro impulsó una serie de leyes para tratar de quebrar ese bloqueo. Una de esas leyes es la ley antibloqueo. Él sabía que habían unos vericuetos por allí para burlar las sanciones. Ahora, lo hicieron muy bien, pero en provecho de ellos. O sea, ese dinero, ese caudal de divisas que lograron obtener con la venta del petróleo, lograron colocarlo muy bien, pero para sus intereses, porque lo que tú decías, o la interrogante que tú dejabas allí, ¿acaso estaban de acuerdo con las sanciones? Esa era la contribución de ellos para que Venezuela siguiera ahorcada. Pudiste lograr lo que se quería con esos instrumentos que aprobó, en este caso la ley antibloqueo la aprobó la Asamblea Constituyente. Toda una estructura, toda una serie de acuerdos, porque producir una ley significa colocar en una mesa varios acuerdos. Entonces, aprovechas esa ventana que te ofrece la legislación venezolana para hacer negocios, en el entendido de que esos negocios iban a romper o a darle un aire a la maltrecha economía venezolana, pero resulta que te los embolsillaste todo. Hoy decía el fiscal que uno de esos testigos, porque hay que aclarar esto, existe la figura del delator. Ajá. Así, yo he leído que la mafia italiana, la justicia italiana, acabó con la mafia, o por lo menos rompió la estructura de la mafia, captando a algunos de ellos y protegiéndolos, dándoles la figura de testigos protegidos. Aquí el fiscal habló de 5 delatores, de 5 de los implicados, porque ellos también están en un proceso penal. Lo que pasa es que
se acogieron a esa figura de la delación y echaron el cuento de cómo era el modus operandi. Y por eso es que el fiscal dice, a partir de esas delaciones es que nosotros tenemos estas personas detenidas que se acogieron a esa figura y echaron todo el cuento porque ellos también en algún momento fueron víctimas. Claro. Hay uno de los testigos que contó que le quitaron 22.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, 450.000 dólares, 500.000 dólares, 1.5, cifras que para nosotros, yo escucho la gente, préstame 5 dólares, préstame 20 sí, dólares, exacto. Se quedan, bueno, claro, bebé de pecho. Mira, Eligio Ibarri, justamente hoy, cuando se conoce la noticia, Tarek El Aizami, aprendido, se había estado esperando esta noticia por parte del pueblo venezolano, pero entonces los otros dos personajes, también Samar López y Simón Serpa, causan de alguna manera sorpresa. Entonces, el fiscal, en su rueda de prensa, explicó de qué forma entraban ellos en esta trama de corrupción, junto a Tarek El Aizami. Los invito a escucharlo y lo revisamos. Hemos desmontado la arquitectura de corrupción con investigaciones conclusivas que develan de manera triangulada cómo lo financiero económico con lo político y con lo imperial aquí se concatenó para buscar hacerle este grave daño a nuestro país. Y tenemos entonces que mostrar estos sujetos vinculados a este eje. Aquí vemos, por ejemplo, a este bichito, Samar López, se la daba de empresario. En este momento llorando, pues, como lo que son, el crimen, el daño que le hicieron. No olvidemos de este sujeto, Samar López, como legitimador de capitales y como lavador de dinero. Oye, qué extraño, le abren un juicio en Estados Unidos, lo colocan casi como que a la par de Pablo Escobar, iban por él, etcétera, y de repente ganó el juicio, le devolvieron propiedades. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿cómo es eso? Explique usted eso. Señor, explique. ¿Cómo, si usted estaba señalado de ser un macro corrupto, Samar López, de repente en Estados Unidos, que le abrieron una causa, literalmente casi que se la lavaron, se la borraron, y de pronto dicha causa fue totalmente puesta al olvido y sus propiedades que se les habían incautado se las devolvieron? Él no ha podido explicar eso. Aquí igualmente este sujeto, lo podemos ver, Simón Serpa, vinculado también a la mafia financiera a través de fichas que tenía el Aizami dentro de Fonden y el Ministerio de Finanzas, también ha sido detenido y podemos verlo allá para los incrédulos de todas las horas, que pudieran hasta decir que no. Bueno, allí está. Y otra vez sale el nombre de Estados Unidos, lo hemos comentado, ¿por qué lo dejaron en libertad? ¿Por qué ahora tanto perjuicio? Y después dicen, no, 5 millones por su recompensa. Y allí, y volvemos a repetir lo que escribía esta periodista en las plataformas digitales, el mismo día que condenan a 22 años a un colaborador de Estados Unidos, de la DEA, un narcotraficante, un traidor a la patria, hablando de traición a la patria, Cliver Alcalá, que traicionó su uniforme, traicionó al pueblo, traicionó su juramento, traicionó el legado bolivariano, 22 años de prisión. Y el mismo día, vinculado Tarek El Aizami y vinculado Simón Serpa al peor enemigo que ha tenido el pueblo, no el gobierno, el pueblo venezolano en 25 años de revolución. Estados Unidos de América, completamente concatenado, todo bien, sí, porque mientras Eligio, María Antonieta, ellos emitían órdenes ejecutivas, mientras ellos presionaban, mientras ellos robaban Citgo, lo siguen haciendo, monómero, hablaban con Europa para congelar las cuentas, para congelar el oro y mantenerlo bajo la protección de Guaidó y el gobierno interino.
al frente tenían lamentablemente a colaboradores como Tarek El Aizami, al frente nada más y nada menos de Petróleos de Venezuela, del Fondo de Desarrollo Nacional, el fondo más importante que tiene la República, Fonden, muy pocos lo conocen, pero el Fonden, y al igual que en el tiempo de Chávez, el Fondo Chino, eran los que administraban la mayor dinero. ¿Y ese dinero para qué? Para inversión hospitalaria, para inversión sanitaria, para inversión cultural, inversión en materia social, y ellos lo permitieron, lo permearon a favor de la mafia. Pero yo insisto, además no solamente se perdieron esos reales, como dice uno de manera coloquial, sino que además atacas la moral del venezolano y las estrategias que se crearon, que se diseñaron para hacerle frente a ese bloqueo, con lo que yo podría decir que también estaban contribuyendo incluso con iniciativas porque les convenía. Revela, Eligio, lo decíamos, una personalidad también de psicopatía, porque no solamente estás agarrando un dinero, que ya es un delito, sino que además estás destruyendo un proyecto político, un proyecto económico que ha sido creado para hacerle frente al bloqueo en Venezuela, que no es además de ahorita. Yo recuerdo cuando hace años el comandante Chávez habló sobre la posibilidad o la buena idea que sería crear una moneda digital que se llamara Petro, que en ese momento llega a la luz al presidente Nicolás Maduro, ok, vamos a retomar la idea del Petro, y se avanza en esa dirección y devuelve la esperanza a Venezuela. Ahora ese proyecto lamentablemente está manchado. Sí, tú decías, por unos pocos. sí, tú decías algo de la eventual condición psiquiátrica o psicológica que pudieran tener estas personas. La maldad. Pero eso, sí, pero eso no los exime de la responsabilidad penal, porque ellos hicieron todo esto con conciencia. Fíjense, les doy un dato. A mí me cuentan que las primeras detenciones que se produjeron en la SUNACRIC, en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cuando llegaron los funcionarios de la Policía contra la Corrupción, todos los que estaban allí, que son funcionarios altos de confianza de Yoseli Ramírez, cuando a ellos los llevan al interrogatorio, ellos se niegan a revelar el destino del dinero percibido por las operaciones paralelas del crudo venezolano. Había una especie de pacto de silencio, y eso es lo que me lleva a decir que no es que estén tan trastornados, ¿no? No. Había no es una justificación. Sí, había una conciencia de lo que estaban haciendo. Alevosía. Así como hay mafias y paranato que la conocemos muy bien, el Tren de Aragua, todo lo que se ha conducido lamentablemente desde Colombia, el paramilitarismo, esa misma estructura, la vemos por el alto nivel de la política, porque hoy el fiscal también ha dicho que amenazaron a algunos testigos y que además extorsionaron no solamente a empresarios y a empresas vinculadas al extranjero, a la minería, el petróleo, el gas, sino que al mismo tiempo hicieron esos mismos tentáculos para cobrar comisiones. Y ahí es donde cobra Eligio y María Antonieta algo muy importante, que hay que decirlo, el milagro económico venezolano. Porque no teníamos cuenta, no podíamos pagar en dólares, no podíamos usar nuestra moneda y creamos el Petro. Y resulta que el que colocaste para manejar el Petro, creaste una superintendencia como SUNACRIT y está preso el superintendente, que es Yoseli Ramírez. Creaste una comisión para depurar Petróleos de Venezuela de la corrupción y quien estaba al frente de esa comisión, Tarek El Aizami, está preso. Y aún así, en este país no se cerró una escuela, en este país la gente, afortunadamente, en medio de tanta guerra y tantas conspiraciones, ha tenido un aliento con el emprendimiento y nuestra economía hoy ve las luces más claras en 12 años a nivel de inflación. El dólar en enero costaba 36 bolívares y vaya a comprarlo usted hoy, cuesta 36 bolívares. Es decir, en medio de este huracán tremendo, en medio de todo lo que se robaron, que algunos dicen 23.000 millones, la cifra realmente es especulación, no se ha dicho todavía de cuánto dinero estamos hablando, pero a pesar de todo ello, la estabilidad y la vida política y la vida económica se ha ido afortunadamente mejorando. O sea que el resultado no ha llegado, el esperado. Exacto. Por quienes diseñaron esta arquitectura de la corrupción. Bueno, pero el pueblo venezolano, además que esperaba una respuesta, y hoy que es un día yo creo que para devolverle la moral al pueblo venezolano, también antes se preguntaba dónde está Tarek. Ahora dice cuáles son los delitos que se le van a imputar a Tarek El Aizami y en esta oportunidad a Simón Serpa y a Samar López. Vamos a escuchar al fiscal general de la República, quien dijo cuáles son los delitos que estarían entonces siendo imputados para estas tres personas mencionadas hoy. El Ministerio Público en las próximas horas imputarán
a estos 3 detenidos los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación. Una pluralidad de delitos que va a culminar con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para, obviamente, hacer avances importantes en la economía. Se aliaron a empresarios de maletín para finalmente buscar, como ya lo dije, en esta conspiración económica, destruir la economía venezolana, destruir la moneda, pero ¿con qué fin final? ¿Cuál es el objetivo final? Obviamente, iba a ser tal el nivel de caos, de inestabilidad política, económica, que las guarimbas de el 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha. Para que ocurriera, yo hago un cálculo en este periodo 2022-2023 y estallar pero a la enésima potencia de daño en el año 2024. Bueno, allí lo decía el fiscal general de la República, Barry, Eligio y amigos de toda Venezuela, cuáles son los delitos que se le imputan a Tarek El Aizami, a Samar López y a Simón Serpa en esta jornada que ha sido de adrenalina, que ha sido de noticias para Venezuela, que ha sido de tendencias en las redes sociales para el mundo entero, pero además, insisto, para devolverle la confianza y la moral al pueblo venezolano. Y sin ningún tipo de cálculo político, hay que decirlo, María Antonieta, Eligio, y algo muy importante. Quienes por años dijeron, un año exactamente, ¿dónde está Tarek? ¿Dónde está Tarek? Hoy dicen, no, estaba en Fuerte Tiuna. Están segurísimos de eso. Quienes dicen es mentira, no son las sanciones, no es el bloqueo, son los corruptos. Pide más sanciones. La próxima semana, 18 de abril. ¿Qué dijo Leopoldo López la semana pasada? Más sanciones para Venezuela. ¿Qué dice María Corina Machado? Si yo no soy la candidata, más sanciones y más presiones para Venezuela. Entonces, la misma política que ellos han utilizado durante más de 8 años, ahora la desconocen. ¿Y para qué son las sanciones? ¿Qué dijo Donald Trump en 2023? Que quería implosionar a Venezuela. Las sanciones y bloqueo. Y si eso no es así, ¿por qué flexibilizan las sanciones desde Estados Unidos? Es lógico. Lamentablemente ahora dicen que no, lo banalizan, porque si algo puede hacer la oposición venezolana y sabe hacerlo muy bien con sus colaboradores en redes sociales, es banalizarlo todo. Eligio, María Antonieta. Pero aquí hay una verdad, mira, meridiana, sin ningún tipo de cálculo, con la justicia por delante y con una verdad además cargada de moral, porque si yo te tengo confianza y te otorgo una responsabilidad en medio de tantas dificultades, en medio de una guerra de resistencia, si tú me fallas, no me fallas nada más a mí, le fallas a 30 millones de venezolanos. Y estos hombres criminales no le fallaron al chavismo, le fallaron a la República. Eligio. Bueno, hoy hemos visto con estas 3 detenciones y con la descripción de lo que hacían cada una de estas personas, digamos un cuento de maldad, lleno de maldad, que al pueblo de Venezuela le duele mucho, ¿no? Y que a su vez se reconforta porque es el inicio de un proceso penal. Aquí debe venir un juicio, seguramente. Hay unos que están en ese proceso ya avanzado, pero para estas 3 personas, los venezolanos ven sus rostros y dicen, bueno, estos no quieren a Venezuela. Estos, como dicen en criollo, no tienen perdón de Dios. Ahorita me escribía un integrante del Poder Judicial, no voy a decir el nombre, y me decía que si existiese aquí en Venezuela cadena perpetua, a ellos les correspondería esa sanción máxima de la cadena perpetua. Y me recordaba que esta persona, que la ley contra la corrupción protege un bien que es un valor de todos los venezolanos, o que deberíamos tener todos los venezolanos, no porque esté consagrado en la Constitución, que es la lealtad a la patria. A ti te confían, tú lo decías, Barry, te confían un cargo para que seas leal a la patria, para que seas leal a los 30 millones de venezolanos, para que sirvas. Y resulta que, bueno, utilizaste
todos esos recursos que el Estado venezolano colocó en tus manos para destruir. Fíjense todas las consecuencias que aún vivimos con las colas de la gasolina, derivadas de esa crisis, de ese proyecto de implosionar la economía que tenían estos personajes cuyos rostros vimos hoy en pantalla. Y además que sí, María Antonieta y Eligio, ya para cerrar, y tú también tienes ese comentario allí, que en el peor momento, cuando no teníamos servicios públicos, cuando no teníamos gasolina, cuando no teníamos comida, cuando en medio de la pandemia no teníamos ni tapaboca ni vacuna y nadie nos vendía nada, ellos se llenaron los bolsillos. Y usted y yo y todos estamos resistiendo. Y nosotros fuimos uno de los mejores países del mundo para llevar de buen pie la pandemia. Y fuimos el único país del mundo que le tocó la puerta y le entregó una bolsa de comida a través de los CLAP a cada familia. Y todo esto que hemos vivido, que hemos padecido y que hemos superado ha sido mientras ellos se enriquecían. Barry, agradecida, contenta además de compartir este espacio contigo. También, Eligio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo me despido con algunas conclusiones a las que personalmente llego. La traición a la patria es una de las acciones más bajas, históricas, que se le puede hacer o que puede cometer un ser humano. La justicia llega, tarde o temprano. La moral del pueblo no tiene precio. Y está demostrado además que el pueblo, como lo dijo Ali Primera, es sabio y paciente. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa especial.